Este emblemático edificio, situado en la calle Caseros 551, es uno de los hitos arquitectónicos más destacados de la provincia de Córdoba. El Palacio de Justicia es un verdadero tesoro del estilo neoclásico que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1986. Reconocido como uno de los 3 palacios judiciales más importantes del país, este majestuoso inmueble forma parte del corazón del centro de Córdoba. Eso se inscribe en una tradición de concursos que en la Argentina empieza en 1881 con los concursos para los grandes edificios de la recién fundada La Plata. Sigue en 1895 con el Congreso Nacional, que es un concurso internacional. Después varios para el centenario. Y en la década del 20 uno de los más importantes es justamente el que se lanza en 1925 a instancias del inefable Ramón Cárcano, que a la sazón era gobernador de Córdoba, después de haber tenido muchos otros cargos nacionales y en la provincia, y se realiza un concurso nacional, donde se presentan distintos profesionales, sobre todo arquitectos, los arquitectos, digamos, que estaban realmente en primer plano en esa época. Su diseño fue obra de los arquitectos José Hortal y Salvador Godoy, quienes resultaron ganadores de un concurso nacional que buscaba los mejores proyectos para edificios públicos. Con un agregado de estilo, de imagen arquitectónica, de ese poder o de esa institución que levantaba su edificio para hacer la cara visible, ¿no? La representación arquitectónica, en este caso, de un palacio de justicia. El arquitecto Hortal fue director nacional de arquitectura, estuvo en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Son 2 arquitectos de prestigio y de saber hacer y de saber construir, ¿no? Que eso era importante. Inclusive hicieron una alternativa con estilo neocolonial, pero primó la decisión de adoptar el estilo neoclásico, porque en general en todo el mundo, desde principios del siglo XIX, se elige el estilo neoclásico en referencia a los templos de Grecia y Roma. Grecia, la democracia, el derecho romano y la república con Roma. La inauguración oficial tuvo lugar el 11 de febrero de 1936, en un acto encabezado por el gobernador Pedro Frías. En el Salón de los Pasos Perdidos, desde 1981, se erige un mausoleo en el que están depositados los restos mortales de Dalmacio Vélez Sarsfield, jurista cordobés, autor del Código Civil argentino y del Código de Comercio vigentes hasta el 2015, lo que reafirmó el vínculo histórico y simbólico del edificio con el derecho nacional. Los orígenes del palacio se remontan a la década de 1920, cuando el gobernador Ramón Cárcano impulsó un ambicioso plan de infraestructura pública que incluyó la construcción de este edificio. Es el primer edificio monumental con este tipo de estilo, con este tipo de dimensiones, que se construye del otro lado del arroyo de la Cañada. Habla también un poco de la historia de la traza urbana. Sabemos que la ciudad de Córdoba hasta la década del 70 del siglo XIX creció fundamentalmente hacia el oeste y hacia el este, y recién a finales del siglo XIX empieza a crecer hacia el norte y hacia el sur, esto es, vencer los límites de las barrancas del actual Cofico o Alta Córdoba o del actual pueblo de Güemes o Nueva Córdoba. En este espacio, la proximidad al centro de la ciudad de Córdoba, la proximidad a la mayoría de los espacios urbanizados como el Paseo de Sobremonte y el oeste de la ciudad, le daba un lugar central para la dinámica y la conexión entre los poderes del Estado y la demanda de la ciudadanía. El concurso de proyectos fue organizado en 1925, el año de creación del Tribunal Superior de Justicia, por la Sociedad Central de Arquitectos. La propuesta Sobremonte fue seleccionada para llevar adelante la obra que estuvo a cargo del ingeniero Allende Pose. Casi 10 años desde la inauguración del concurso hasta la inauguración del palacio, durante 10, 11 años que uno puede ver un poco la historia de la provincia y la historia del mundo en realidad, en distintos contextos que impactan en el palacio, pero también en el desarrollo institucional de la provincia. Un poco, justo en este 2025 se cumplen, por un lado,
la creación del Tribunal Superior de Justicia, uno diría moderno, con la nueva ley orgánica que se aprueba en ese mismo año, 1925. Entonces asistimos con una especie de momento de modernización del Estado, de una intención de amplificar las instituciones, en buena medida porque las demandas de nuevos derechos, la aplicación de políticas sociales que resuelvan problemas ciudadanos, las discusiones respecto del sufragio, del estatuto de la ciudadanía, del régimen municipal. O sea, realmente son unos 10, 11 años muy intensos uno podría pensar, a nivel de historia global, a nivel de historia nacional y también a nivel de historia provincial. El edificio es un ejemplo del neoclasismo historicista, un estilo inspirado en los templos griegos y romanos que fue predominante en la arquitectura institucional durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Su estructura se caracteriza por la simetría, 4 accesos principales, 3 patios internos y una disposición espacial pensada para facilitar las funciones judiciales. En los edificios de los palacios de justicia siempre hay una parte central que inclusive se destaca hacia afuera por los techos o porque hay un volumen que avanza y tiene columnas gigantes y espacios muy grandes como el hall de espacios perdidos, que indica que ahí está la cabeza suprema de la justicia, la Corte Suprema, Tribunal Superior de Justicia de la provincia en este caso. Y después todo alrededor de patios y circulaciones, un sinnúmero de oficinas. La entrada principal, ubicada en la calle Caseros, destaca por un pórtico jónico monumental, una escalinata de granito y un frontón triangular adornado con bajorrelieves que simbolizan la justicia. La fachada combina pilastras dóricas y jónicas, otorgándole una sensación de fuerza y estabilidad, valores asociados al sistema judicial. Era un trabajo de orquesta. Estaba el director de orquesta, que eran los arquitectos que ganaron el concurso, después desarrollan el proyecto, planos más en detalle, etc. Pero tienen la colaboración en ese desarrollo de artistas como escultores o artesanos o los que saben hacer las distintas técnicas constructivas y artesanado que nos da, por ejemplo, todo lo que es fabuloso en este edificio es el símil piedra. Hay miles de metros de revoque símil piedra que trata de imitar la piedra para darle más gravedad, ¿no es cierto?, al edificio y hacer que el peso de la justicia se note en el edificio. Pero es todo piedra artificial y es maravilloso porque en ninguna otra parte del mundo, como acá en Argentina, se hizo tanto y de tanta calidad símil piedra, porque no teníamos una tradición de cortar piedras o de ensamblar piedras como lo hacían los incas, los mexicanos, los europeos y en otros lugares del mundo. Hacíamos pircas, como las que tenemos acá en Córdoba también. Y sí teníamos mucha mano de obra y muchos, sobre todo italianos, inmigrantes, que eran albañiles y que eran artesanos, que decoraban como los dioses. En Italia lo hacían en los interiores de las iglesias y los palacios con yeso. Vienen acá y hay una gran demanda pública y privada de hacer grandes edificios que representen a los poderes del Estado, provincial, nacional o a los inmigrantes enriquecidos. Y estos eran magos de imitar distintos materiales. Piedra travertino, piedra París. Lo que es curioso es que acá los italianos imitaban la piedra de París. Uno de los espacios más emblemáticos del interior es el Salón de los Pasos Perdidos, un amplio recinto de doble altura que evoca la arquitectura de las basílicas romanas. Rodeado de galerías en 3 niveles, con columnas corintias y una bóveda casetonada, este salón alberga los bustos de bronce de 2 grandes figuras del derecho argentino, Dalmacio Vélez Sarsfield y Juan Bautista Alberdi, creados por el escultor Suárez Barral. Las salas de audiencia del palacio conservan importantes obras de arte de destacados pintores como Camilioni, Lescano Ceballos, Vidal, Valle, Alonso, Pont Vergés y Seguí, que enriquecen el patrimonio cultural del edificio. Alberga el Tribunal Superior de Justicia, que en el 2025 cumple 100 años de existencia.
El Alto Cuerpo tuvo su origen a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial 3364, como un órgano independiente de la Cámara de Apelaciones. Los vocales originales nombrados en 1925 fueron Enrique Martínez Paz, Pedro Robelli, Guillermo Rode, Sofanor Novillo Corbalán y José María Valdés. Esta ley orgánica que se sanciona en 1925 permitió realmente estabilizar una serie de cuestiones que al interior del Poder Judicial venían siendo sujetos de distintos tipos de conflictos. El punto central es cómo garantizar la autonomía de los poderes del Estado. Y uno de los puntos es, además de generar una ley que organice al Poder Judicial en su conjunto, es dotar de una casa de justicia, un lugar donde efectivamente el Poder Judicial se desenvuelva, se desarrolle. Por eso es tan importante, además de toda la riqueza arquitectónica y artística del Palacio, ser la sede de la justicia. Durante 60 años fue la sede de prácticamente todas las oficinas judiciales de la ciudad de Córdoba. Actualmente, las oficinas de cada uno de los vocales se encuentran en el primer piso sobre calle Caseros, mirando hacia el Paseo Sobremonte. A lo largo de su historia, el Palacio de Justicia ha sido centro neurálgico de la Administración Judicial Provincial. Fue originalmente sede de todos los fueros del Poder Judicial Provincial. Con el paso del tiempo y ante el crecimiento de la población y el aumento de causas judiciales, se reorganizaron los espacios y varios fueros fueron trasladados a otras sedes. Este palacio es mucho más que una construcción. Es un reflejo de la organización estatal a finales del siglo XIX y un testimonio arquitectónico que mantiene viva la tradición greco-romana en un monumento que combina funcionalidad y monumentalidad.